Bien, ya estamos de regreso, me disculpan, pero tuvimos algunos problemas de conexión con nuestro siguiente entrevistado. Hay que entender las condiciones también en que se está trabajando desde Venezuela y paso a presentarles entonces al periodista venezolano, director de Contrapunto.com, también participa en la plataforma Doble Día, José Gregorio Yepes. José Gregorio, gracias por estar con nosotros esta mañana desde Caracas, ¿no es así? Así mismo es. Un saludo para todos ustedes, Mirna. Gracias, te agradezco muchísimo la paciencia para finalmente lograr conectar y bueno, nos quedamos con lo importante, que es lo que viene ahora y es conocer, primero que nada, desde tu mirada, qué es lo que está pasando después de las elecciones del domingo 28, cómo está la situación en el país, descríbeme por favor el ambiente. Fíjate, Mirna, en el ambiente político, lo que ha trascendido, evidentemente, una disputa porque el Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral del país, da como ganador a Nicolás Maduro y la oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria no reconoce este triunfo. Esto ha generado una, no reconoce estos resultados, para decirlo en estricto senso. Ujú. Entonces, hay una gran tirantez, se han producido de protestas este, alrededor de esta situación. Algunas han derivado en violencia, que ciertamente uno no sabe desde dónde ha sido generada esta violencia, y existe una tirantez, un clima denso en las ciudades. La mañana ha comenzado a iniciarse el día después, por ejemplo, el día de ayer ya había un poco más de actividad en las calles, pero hacia el mediodía las ciudades comienzan a, a despoblarse. Y también hay acciones, por ejemplo, anoche en la ciudad de Caracas, en la zona de la ciudad capital, como Bellomonte y Chacao, se registraron cacerolazos a manera de protesta. También ha habido movilizaciones por parte del oficialismo en función de, digamos, mantener aceitada su maquinaria y para mantener movilizada a su gente en función de defender lo que consideran su triunfo. Ayer, Nicolás Maduro fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia a interponer un recurso legal para que le pidiera a todos los candidatos las actas que cada una de las candidaturas manejaba y de los resultados que podría estarse dando en que podrían tener cada uno de los actores políticos. Y también ha habido una fuerte represión y algunas detenciones, y varias detenciones, alrededor de 1.000 personas que han sido detenidas, pero entre esos detenidos están dirigentes de alto rango de la oposición. De hecho, déjame preguntarte, José Gregorio, ¿qué pasa con este exdiputado opositor Freddy Superlano del partido 20 Venezuela, que se ha dicho, bueno, por lo menos las imágenes muestran el momento en que él es tomado por un vehículo con personas encapuchadas? Se ha hablado de un secuestro aquí. Eso entendemos que, por lo menos la información que nos ha llegado es que él permanece sin paradero conocido. ¿Eso es así? Sí, no se sabe a ciencia cierta cuál es su sitio de reclusión. Sin embargo, por ejemplo, ayer personeros oficiales asumieron que Freddy Superlano está en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y han dicho, está cantando y está cantando bonito, ¿no? Como dejando entrever que estaría delatando alguna, algunas acciones de las que tendría conocimiento. Eso es un poco la campaña que ha desarrollado el gobierno y los personeros del partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuéntame, José Gregorio, el gran tema hoy día de la oposición y del mundo, y de hecho también Estados Unidos, Colombia, Brasil, México están presionando
para que se muestren las actas electorales y que si no se muestran, bueno, que haya una salida pactada. Primero que nada, ¿por qué el gobierno, te hace una pregunta que parece obvia, pero hay que hacerla, ¿por qué el gobierno no muestra las actas electorales? Fíjate, yendo a la legislación electoral, el gobierno no es quien debe mostrar las actas, la debe mostrar el poder electoral, que es el árbitro electoral. Ayer se le preguntó a Nicolás Maduro en una rueda de prensa con los corresponsales internacionales sobre si Venezuela tiene y se jacta de tener el mejor sistema electoral, el más transparente, el más auditado. ¿Por qué no se muestran la totalidad de las actas? Ni se habla de la totalidad del cómputo que esgrimió en su primer boletín el Consejo Nacional Electoral. El mandatario Nicolás Maduro argumentó que el CNE y que la plataforma del CNE sigue siendo atacada por hackers, ha tenido un ataque, digamos, sistemático por parte de algunas plataformas que hacen que la plataforma tecnológica no pueda estar a tono con esto. Esa es la excusa o la justificación, según se vea, de lo que ha dicho del por qué no se muestra en la totalidad de las actas. Y tú muy bien reseñas, porque en la presión que está recibiendo el gobierno de Nicolás Maduro no solamente viene de quienes son vistos como sus contrarios, como sus enemigos políticos o adversarios políticos, sino que también viene de gobiernos y de personalidades que han estado al lado en algunas posiciones comunes, como Andrés Manuel López Obrador, como el mismo expresidente colombiano Ernesto Samper, como Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. No así el caso del presidente chileno Boric, quien siempre ha mantenido una posición distante de Nicolás Maduro, aunque esté gravitando dentro de la órbita de la izquierda, o por lo menos así se asuma internacionalmente. Entonces, ese es el gran problema que tiene el gobierno venezolano ahora, y su más reciente jugada fue acudir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que nosotros podemos estar esperando? Luego de las amenazas por parte del el gobierno nacional, el gobierno quien detenta el poder del Estado sobre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que fue el candidato de la plataforma unitaria y quien se dice vencedor según el conteo de sus actas, de los materiales que ellos tienen en su poder, es que los han llamado cobardes, terroristas, desestabilizadores. Y la jugada del gobierno fue ir al Tribunal Supremo de Justicia para pedir que vayan los candidatos con todas sus actas. Entonces, allí es evidente que el gobierno juega al forfeit de este sector de la oposición. Y bueno, si no están esas actas allí, digamos, canalizadas por los instrumentos legales que tiene, digamos, la legislación venezolana, recurso indispensable para poder llevar esto a instancias internacionales, entonces allí tendría una laguna y un obstáculo para el proceso de verificación y de legitimación de todo este proceso. Claro, pero hay un tema súper importante que hay que destacar, que señalar, José Gregorio. Conversamos hasta ahora con el periodista venezolano José Gregorio Yepes. Te pregunto, ¿el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano independiente en Venezuela? Digo, ¿independiente del gobierno? Fíjate, ese ha sido uno de los grandes problemas que tiene, digamos, el estamento legal venezolano. Siempre se le acusa al Tribunal Supremo de Justicia de no estar eh, cumpliendo sus funciones, y en general con todos los poderes del Estado. Acá hay un gran cuestionamiento a la independencia de poderes, tanto del poder legislativo, el judicial y incluso el poder electoral.
eso es parte de nuestro debate interno y que, como comprenderás, nosotros los periodistas y los que vivimos en el país tenemos que tener mucha prudencia a la hora de pronunciarnos sobre él. Ya, pero de nuevo te pregunto, porque el asunto es el siguiente. Si esa es la jugada de Maduro y el tribunal es afín a sus intereses, o sea, ¿qué esperanza puede tener la oposición de que ahí haya una verificación justa, o sea, que sea realmente apegada a los acontecimientos tal como ocurrieron y no sea, en definitiva, una movida para validar el fraude? Efectivamente, tú acabas de dar la explicación, Mirna. Parece que tienes muy bien claro y muy claro el panorama. Yo te decía anteriormente que además la jugada es para que no haya una asistencia, es lo que parece, no haya una asistencia por parte de este sector de la oposición a llevar las actas, porque existe la amenaza, depende sobre la cabeza de quien vaya a llevar estas actas como cómplices de quienes han sido tildados de terroristas y de desestabilizadores. Bueno, está la declaración del Centro Carter, que es muy dura, muy, muy dura. Ellos se retiraron. Esta es la única organización que había sido autorizada, ¿no es cierto?, para poder, como veedor de estas elecciones. Y dice así, la elección presidencial de Venezuela 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática. O sea, esta es una cuestión, una lápida que le ponen al gobierno. Entonces, más allá de las movidas y el tribunal, sino el tribunal. Aquí, desde tu punto de vista y de lo que pasa, de lo que sienten los venezolanos, aquí, ¿hubo fraude? Fíjate, la declaración del Centro Carter es muy importante y, y es un termómetro. Recuerda que el Centro Carter estuvo en Venezuela también tramitando o siendo mediador en una crisis anterior en donde estuvo el secretario general de la OEA para aquel momento, César Gaviria, y fue durante el gobierno del presidente Chávez, del difunto presidente Chávez. El Centro Carter jugó un papel de equilibrio en aquel momento e incluso se le acusaba de haber estado cooptado por el gobierno de Hugo Chávez, que hoy el, el, el Centro Carter haga una declaración de este tipo, entonces es un elemento importantísimo para determinar cuál es el nivel de transparencia sobre el cual se desarrollaron las, las elecciones en el país. Recuerda también que el Consejo Nacional Electoral venezolano invitó en principio a la Unión Europea para que trajera una misión de observación electoral, como lo había hecho en el año 21 para las elecciones regionales, y luego canceló esta invitación. Ahora, cuando tú hablas de que si podemos hablar de que existe un fraude en Venezuela, quienes estamos en Venezuela eh, eh, vemos existe poca transparencia y además lo ve todo el mundo también, existe poca transparencia y además todos los sectores venezolanos, desde los empresarios, trabajadores, políticos, están pendientes de el suministro y de que se cumpla con el proceso que es la auditoría de las actas. Además, existe una inconsistencia numérica en el tema de los resultados, porque Nicolás Maduro, con el 80% de las actas, se habla de según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, hay una ventaja por parte del candidato del Partido Político de Venezuela sobre Edmundo González Urrutia, 5 puntos, y todavía restarían 20%, es decir, 20 puntos para poder declarar esto como irreversible. Y matemáticamente no es irreversible, no son irreversibles los resultados. Esa es una deuda que tiene, es una explicación. Yo no soy actuario ni estadístico. Los estadísticos del Correcto. CNE deben demostrarle al país
cómo es que esa tendencia es irreversible. Claro. Hasta Cuenta, ahora, sí, caminos que requiere el país es transparencia para claro. evidenciar o descartar el fraude. Eso es muy importante. Cuéntame lo siguiente, José Gregorio, ¿qué hay de esta orden de arresto contra Corina Machado y Edmundo González? Incluso Costa Rica estaba ofreciéndoles asilo político. Las declaraciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo han, apuntan a que exigen que estos dos personajes, María Corina Machado, estos dos dirigentes de la oposición, digamos, la vanguardia, las caras más visibles de la oposición que salió más favorecida en las elecciones, la exigencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es que estén presos. Sin embargo, hasta ahora, oficialmente no se ha emitido, o por lo menos no se conoce públicamente que exista la orden de aprehensión contra estos dos ciudadanos venezolanos que en este momento han sido acusados por el poder en ejercicio de terroristas y de desestabilizadores del país. Cuéntame, ¿hay miedo, José Gregorio, en general en la población de lo que pueda venir ahora? Hay una gran incertidumbre que a veces se puede mezclar con miedo, a veces se puede mezclar con rabia y a veces se puede mezclar con frustración. Existe el gobierno venezolano goza de una base de apoyo que según las encuestas está entre el 10 y el 15% de la población. Y ellos se están apoyando, digamos, sobre esa base dura y sobre la narrativa de la desestabilización y de la puesta en marcha de un golpe de Estado. De otro lado, la otra interpretación es que el gobierno ya habría dado un golpe de Estado porque al no reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia. Esa tirantez, esa incertidumbre, esa frustración y esa rabia están flotando en el ambiente que vivimos los venezolanos a estas horas, cuando arranca el mes de agosto, a 3 días de las elecciones. Sobre aquel punto, porque esto es muy importante, como te decía, lo que va a ocurrir en Venezuela, ¿no es cierto? Un Chávez que se niega a transparentar los resultados. Se habla también de que puede venir aquí más represión y, por otro lado, una nueva ola migratoria. En la conversación, después de esto, de lo que hemos visto y de que efectivamente no es el resultado que esperaba una mayoría importante de venezolanos. Se habla de que efectivamente puede venir una nueva diáspora de venezolanos. Sí, eso es lo que decían las encuestas, ¿no? Cuando se le preguntaba a los venezolanos si no había un cambio político, había una importante muestra de por lo menos 10 o 15% de gente que estaría pensando en irse del país. Sin embargo, Mirna, en este momento todavía hay como un estado de shock, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Poco puede pensar alguien que está rodeado de protestas, que está necesitado de garantizarse las provisiones ante un escenario de incertidumbre, puede estar pensando en salir corriendo hacia la frontera. Eso creo que podrá ser una consecuencia luego de que todo se dilucide de cuál será el verdadero camino que vamos, o el camino definitivo que va a trazarse luego de esta crisis política dentro de la crisis multidimensional que vive el país.
Mira, lamentablemente tengo que ir terminando, pero dos cosas que no quiero dejar de preguntarte, por favor, José Gregorio. Lo primero es si tú ves algún tipo de fisura al interior de las Fuerzas Armadas. Las fisuras al interior de las Fuerzas Armadas nunca se ven. Mirna, Mm. ustedes lo conocen muy bien, la historia chilena lo demuestra. Las fisuras al interior de las Fuerzas Armadas se ven cuando se parten, nunca antes. Ya, pero de todas maneras, uno puede, te entiendo perfectamente, pero siempre hay comentarios trascendidos, situaciones. ¿Puede existir aquello o estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que son completas y enteramente monolíticas y leales a Nicolás Maduro? Las Fuerzas Armadas acompañan a los gobiernos hasta que los dejan de acompañar. Pero sí debo decirte algo, la característica de las Fuerzas Armadas venezolanas son bastante distintas a, por ejemplo, las chilenas, a lo que fueron las Fuerzas Armadas de Somoza, que eran clases sociales, ¿no? No estoy hablando que la chilena haya sido una clase social, me refiero a la Guardia de Somoza. Eh, las Fuerzas Armadas venezolanas permiten que gente de mucha extracción popular pueda llegar a cargos importantes. El caso del presidente Chávez y los soldados, guardias nacionales venezolanos, marinos, forman parte de una sociedad que vive la misma crisis, los mismos padecimientos y las mismas bondades que pueda tener la sociedad venezolana. Sin embargo, recuerda también que dentro de la Fuerza Armada hay un principio de obediencia debida, pero también debes recordar, o por lo menos te lo informo, hay más de 100 militares presos por causas políticas en Venezuela. Es decir, que al interior de la Fuerza Armada también ha habido una respuesta digamos, de descontento. Y este descontento, bueno, ha traído sus consecuencias. Pero decirte que en este momento uno llega y dice, no, tú sabes, hay ruido de sables y todas esas cosas, no serían más que rumores y no estarían apegados al rigor periodístico del oficio que nosotros ejercemos y de manera que lo queremos ejercer. Ya, pues, y lo último entonces es, ¿esta es una contradicción, como lo ha planteado el gobierno de Maduro, entre izquierda y derecha, o es una contradicción entre dictadura y democracia? Esto es una, una dicotomía entre una fuerza política que se aferra al poder y una fuerza política que quiere el cambio. Aún en el caso de que los resultados sean los que fueron transmitidos oficialmente, el oficialismo tendría el 51% y la oposición tendría por lo menos el 44%. Es decir, que el país está dividido políticamente en dos toletes, ¿no? En dos pedazos muy grandes hay una polarización. Y si no existe el reconocimiento entre ellos, no podremos salir de la crisis multidimensional. Pero además, existe otra parte del país que no fue a votar, que se ubica más o menos en 5 millones de personas. Es decir, que existe un tercer factor que está como, digamos, de espalda ante el razonamiento político de estos dos polos de poder que no puede dejar de mencionarse dentro del análisis. Por eso Venezuela requiere, el gobierno no puede adelantar un proceso de diálogo sin tener una contraparte que represente a por lo menos, según lo que dice el Consejo Nacional Electoral, el 44% de la población que votó a favor de ellos. Entonces, Exacto. entonces allí está, digamos, la piedra de tranca que tenemos en la situación política venezolana. ¿Tú esperas algo de Lula da Silva particularmente y de Petro, de Gustavo Petro, algún gesto más allá de lo que lo que ha pasado hasta ahora? Lo que ha sido más eficiente en la presión hacia el gobierno de Maduro ha sido la presión de los aliados. El gobierno de Maduro ha sabido convivir con sanciones, con la presión, digamos, Maduro ha sido no reconocido por 6 países del grupo de los 7, es decir, todo el poder económico occidental
a excepción de Italia, no reconoció a Nicolás Maduro y aquí está en el poder. Lo que puede ser más eficiente en este momento son las presiones de quienes pueden ser considerados sus aliados o que gravitan dentro de la misma órbita. Por eso Perfecto. se debe esperar de Luis Ignacio Lula da Silva, de Gustavo Petro o de Andrés Manuel López Obrador un papel, digamos, importantísimo dentro de lo que puede ser de cara, en la cara internacional de la crisis venezolana. Perfecto, quiero darte las gracias, José Gregorio Yepes, periodista venezolano, director de Contrapunto.com, también participa en la plataforma Doble Vía. Lamentablemente nos atrasamos porque partimos, ¿no es cierto?, más tarde por problemas de conexión contigo desde allá, pero te quiero dar muchas gracias y también pedirle disculpas a la Fran, que estoy entregando un poquito más tarde por las razones que estoy señalando. Muchas gracias, José, que estés muy bien. Para mí ha sido un honor, Mirna, y por acá siempre a vuestra orden. Gracias por Muchas estar gracias. pendiente de Venezuela. Absolutamente, muchas gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos nos reencontramos mañana. Que tengan buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.